encuentras? Gracias, muchas gracias. Vámonos rápidamente para que nos platiques seguramente de este asunto del feminismo y las marchas. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este controvertido asunto? La verdad, a mí me llama muchísimo la atención el tema y siento que es algo que a las niñas de mi generación y en específico de mi edad es algo que la verdad no solo nos afecta mucho, sino es un movimiento en el cual estamos justamente en la cúspide y somos las que al final de cuentas forman el movimiento y son las que están yendo a las marchas y las que están buscando en verdad este cambio. Entonces, nada más para dar una como historia breve de qué onda con el feminismo, cómo llegamos a este punto de las marchas, por qué se están haciendo las marchas. Voy a dar un poco de contexto y después ya voy a hablar de qué es lo que ha estado pasando en México, en especial con el feminismo y cuáles yo creo que serían como unos buenos puntos a los cuales podríamos llevar a la mesa. Entonces, el feminismo empieza hace muchísimo tiempo y empieza con el derecho a las mujeres de votar y el derecho de poder tener propiedad. Antiguamente, aunque la verdad no fue hace tantos años, fue hace como 100 años, podemos ver que las mujeres no solo no tenían el derecho a abortar, sino no tenían el derecho a tener ningún tipo de propiedad ni tener nada de dinero a su nombre. Entonces vemos que el primer movimiento feminista o la primera ola de feminismo fueron las sufragistas y lo que ellas hacen es básicamente pelear por estos derechos básicos, el poder dentro de las leyes estar igual que los hombres. Después vemos que alrededor de los 60 y los 70 empieza lo que se le llama la segunda ola feminista y vemos que aquí se están peleando por condiciones iguales en el trabajo, que no te discriminaran una vez ya en el empleo por ser mujer, que te dieran salarios iguales, horas iguales, algo que se sigue peleando, pero Antes les habían básicamente en dado esto ya se derecho trataba. al voto, antes les habían dado ya el derecho al voto y luego sigue este proceso del que estás hablando. Sí, Adelante. justamente. Entonces vemos que está el proceso al voto, luego que es la primera ola feminista, que son las sufragistas y es todo el movimiento que pasa durante los 20 en Gran Bretaña y Estados Unidos. Luego vemos que en Estados Unidos principalmente, pero también en varias partes de Europa durante los 60 y los 70 empieza lo que se le llamó la segunda ola del feminismo, que básicamente buscaba condiciones iguales en el trabajo y ante la sociedad. Entonces vemos que después de esto, como que quedó un limbo entre qué era el feminismo y qué no era el feminismo. Entonces, empezó a haber este nuevo término de feminismo intraseccional, porque básicamente lo que vimos en la segunda hora de feminismo son estas feministas que quemaban brasieres, que hacían protestas, todo esto. Pero luego vemos que empezamos a ver que el feminismo no tan solo tiene que tener una faceta o que se tiene que ver de cierta forma, sino que el feminismo tiene varios tintes y varios tonos. Entonces vieron que la forma que una mujer feminista del DF expresaba su forma de feminismo es muy diferente a la forma en la que expresaría una mujer negra en Estados Unidos, una mujer árabe, en Medio Oriente, una mujer chapaneca en una sierra, ¿sabes? Entonces empezó a ver como esta distinción de que la forma en la que podías expresar tu feminismo era diferente. Entonces esto se le llamó feminismo interseccional, que básicamente es lo que ahorita estamos viviendo, que es esta cosa de yo en lo personal no quiero casarme, no quiero tener hijos por respeto que tú quieras, o yo sí quiero tener hijos por respeto que tú no quieras. Entonces es básicamente dar este consentimiento a que las mujeres pueden tomar decisiones por sí mismas y pueden expresarse de cualquier forma. La otra cosa que ve el feminismo interseccional es de la comunidad LGBT, que es algo que la verdad el feminismo y la comunidad LGBT durante los últimos años como que se han unido de una forma muy fuerte, pero eso ya es como una pequeña clase de historia acerca de qué onda con el feminismo. Pero algo que a mí me llama muchísimo la atención y a mí se me hace un tema sumamente importante es cómo se expresa este feminismo en México y en especial cómo nosotros los jóvenes que estamos como en mitad de esta lucha entre las antiguas tradiciones mexicanas y como este nuevo movimiento, cómo lo estamos manejando. Entonces, vemos que por un lado tenemos una cultura la cual es bastante controversial en cuanto a lo que se llama el feminismo y justamente lo podemos ver en cómo ahorita hay movimientos en contra del feminismo, o sea, desde cosas muy simples, desde los memes que podemos ver en línea y así, se nota que nuestra sociedad sigue en pañales en cuanto a cómo está este movimiento, hasta cosas muchísimo más fuertes como la falta de acción hacia de parte del gobierno con los feminicidios o cómo se les ocurrió de alguna manera poner a
una persona que tiene varias acusaciones de violación y de acoso sexual para una gobernatura. O sea, vemos que este tipo de cosas van completamente en contra del movimiento feminista. Vemos que la simple idea de que una persona que tiene acusaciones de violación y de acoso sexual entre a una gobernatura es algo que la verdad no puedo creer que sea algo que está pasando dentro de mi país, y más allá de eso algo que me concierna muchísimo, porque se nota que no estamos tomando con la seriedad que se debe este tipo de asuntos. Y más allá de eso vemos que las protestas que manifiestan las mujeres, aunque a veces sí llegan a ser violentas y a veces sí llegan a ir en algunos casos en contra del como la sociedad civil, vemos que en verdad es llorar porque las escuchen, es en verdad algo que la verdad se habían hasta tardado un poco en hacer este tipo de protestas. Vemos que durante años y años y años se habían ignorado todas las acusaciones que se habían hecho. Vemos que buscas los folders de investigación de estas mujeres que tuvieron la valentía de denunciar y no hay nada. Vemos que en verdad es impresionante que mujeres desaparezcan todos los días en nuestro país y seamos uno de los países con el mayor incidencia de violencia. Aparte de eso, vemos que al inicio de la pandemia, creo que en alguna otra cápsula lo ha de haber comentado, México fue uno de los países que tuvo el nivel de violencia doméstica creciente más fuerte en toda América Latina. Y eso en verdad es decir algo. Estamos hablando de América Latina, que no es conocido en verdad por ser un país, o sea, una zona geográfica en la cual los derechos de las mujeres sean algo increíblemente importante o algo en lo que estamos súper avanzados. Estar hasta abajo de esos números es algo súper consternante. Y aparte de eso, lo que vemos es que cuando se empezó a decir, cuando empezaron a salir todas estas estadísticas, no solo de ONU Mujeres, sino de la CNDH y de varias organizaciones no gubernamentales denunciando este tipo de violencia, vemos que el gobierno respondió con no, chale, o sea, expresiones muy coloquiales en las cuales básicamente decían que estaba bien la situación. Y lo último que vimos por parte del gobierno no fue solo la postulación a la gobernatura de este hombre, sino también las vallas que se pusieron en el Zócalo. La verdad a mí se me hizo impresionante y hubo algo que se empezó a poner mucho en Instagram que decía, si nuestro gobierno protegiera tanto a las mujeres como protege a los monumentos, no estarían estas protestas. Y la verdad creo que sí es cierto. Creo que por un lado sí son partes importantísimas de nuestra historia y de nuestra cultura como mexicanos, pero al mismo tiempo considero que en verdad la forma en que en verdad hicieron como esta distinción tan obvia en cuanto a qué era lo que en verdad les importaba y la forma en la que no iban a escuchar a estas feministas y estas madres y hijas que están en verdad peleando por derechos básicos de poder salir a la calle sin que experimenten algún tipo de violencia, o las mujeres que están en las universidades y no quieren ser acosadas por sus profesores. O sea, en verdad vemos que en otros países son consideradas cosas básicas, elementales para la vida de una mujer, que en México aún no logramos conseguir. Y no solo eso, sino vemos que nuestro gobierno y gran parte de nuestra sociedad está completamente cegada acerca de qué se tiene que hacer con este movimiento. Entonces, creo que es súper importante ver y escuchar a estas mujeres. Creo que lo más importante que se puede hacer ahorita, aunque en algún punto pensemos que están los dos lados de la balanza y del espectro completamente alejados, la única forma en la cual vamos a poder llegar a una conclusión y en la cual se va a poder en verdad encontrar una forma en la cual podemos avanzar como sociedad es si se hace este diálogo. Si vemos el lado uno y del otro, o sea, no solo digo que nada más escuches a las feministas, no nada más digo que digamos como no, hombres, guarden silencio, su opinión no importa aquí, porque por supuesto que importa. Y justamente creo que es muy importante que los hombres se unan a este movimiento y que en verdad entiendan la ayuda que pueden hacer o el detrimento que pueden causar en la vida de una mujer joven. Estadísticas de los últimos años, creo que estas son del Fondo Internacional Mundial, enseñaron que las mujeres que ahorita se encuentran en posiciones de más poder son porque fueron apoyadas por sus papás, que los papás que en verdad empoderaban a sus hijas son las que ahorita vemos que son las CEOs, CFOs, COOs de muchísimas compañías. Entonces, en verdad, lo que puedes hacer como papá o como hermano o como un aliado es muy importante y ese tipo de hombres son en verdad los que necesitamos que empiecen a hablar y empiezan a utilizar su voz. Yo en verdad fui súper afortunada de tener un papá que me apoya en todo, que siempre está ahí, que siempre me dice que sí puedo, pero sé que soy de las pocas mujeres afortunadas que tienen eso. Entonces, en verdad creo que
afuera de todo, si se van a llevar algo de toda la contribución que voy a hacer, lo primero es ábranse al diálogo, porque en verdad, si no nos escuchamos unos a otros, no va a llegar este movimiento a nada. Y la segunda es en verdad que un poco más dirigida hacia los hombres y a las mujeres, un poco a los hombres, o sea, va dirigido a los hombres porque en verdad pueden hacer muchísimo apoyo, pero también va a las mujeres. En muchísimos casos, las primeras en las cuales le dicen palabras ofensivas, obscenas a otras mujeres cuando hacen algo, y es otra mujer. También necesitamos a muchas aliadas dentro de este movimiento. Entonces siento que en verdad ábranse al diálogo y no solo eso, sino traten en verdad de apoyarnos unos a otros, porque es la única forma que vamos a poder avanzar. Muy interesante tu punto de vista. Yo agregaría, por un lado, que no siento que haya una empatía por parte específicamente del presidente y de su gobierno hacia las mujeres, que se está abriendo esa brecha, que estamos en un punto coyuntural en el que si no se da ese diálogo del que tú estás hablando y ese sentido en el que son hombre y mujer las que deben de seguir, esto puede ser un punto de inflexión. Estamos en un momento histórico en el que muchas cosas pueden pasar. Valentina, te agradezco muchísimo, como siempre, muy bien preparada tu video columna, tu video colaboración. Nos vemos aquí el martes con otro tema de gran interés. Gracias, Valentina. Muchísimas Y gracias, dile a Juan. tus seguidores que le pongan me gusta y que se Claro. suscriban. No se les olvide darle like y suscribirse. Gracias, muchas gracias. En las tendencias, Paul Smith, del 50 años, es la moda